Amén. Y quiero hablar hoy del el reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Amén. Quiero mostrarle qué significa, qué es el reino de Dios en la tierra. Y quiero hablarle con Mateo 4, 23, 24. Cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús hizo algo. Pasó enseñando, ya Jesús enseñaba desde los 12 años. Pero a los 30, cuando empezó su ministerio, Él llamó a sus discípulos para que lo siguieran. Jesús le enseñaba la palabra a mucha gente, pero cuando empezó su ministerio, Él se acercó a gente a decirle específicamente, tú sígueme, porque los haré pescadores de hombres. Amén. Pero no era que ese día Jesús llamó gente para discipularla. Ese día ya Jesús tenía muchos años de enseñar la palabra, desde los 12 años. Había mucha gente ya que le escuchaba la predicación, pero a esta edad de 30 años Jesús los llamó para que se convirtieran específicamente en sus discípulos, para sacarlos del montón, para sacarlos de las multitudes y que ellos se convirtieran exclusivamente en sus discípulos. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4, 23 y 24 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? Entonces, y sanando, predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, diga conmigo, dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Amén. O sea que no todos son endemoniados, si usted observa. Amén. Entonces dice que los sanó a todos. Entonces vemos aquí que dice la escritura que no sé Ivanelli, si me puedes proyectar el 1 y el 2. Y viniendo la multitud, dice que venía la multitud para que Jesús le enseñara el reino, le predicara el reino, y sanaba a ¿qué? A los endemoniados, a los lunáticos. O sea que hay gente con problemas mentales dentro de la iglesia, con problemas emocionales, endemoniados, gente llena de demonios. Y dice que Jesús, cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Cuántos hay discípulos de Cristo hoy aquí? Todavía hay cupo. En el cielo todavía hay cupo para ser discípulos de Cristo. Amén. Y dice que los discípulos de Jesús se le acercaron a Jesús y él abrió su boca enseñándoles. Entonces yo quiero enseñarte hoy cómo Jesús le enseñó algo. Lo que te voy a enseñar hoy es algo que tú tienes que aprenderte, que fue lo primero que Jesús le enseñó a sus discípulos. Fue lo primero. No dije que fue lo primero que Jesús le predicó a sus discípulos. Jesús le predicó a las multitudes, Jesús estaba sanando a las multitudes, pero después de escoger a sus discípulos, los apartó y abrió su boca para enseñarle a él algo muy importante. Amén. Que usted no se le puede olvidar si es un discípulo de Cristo. Y dice que del 3 al 12, vamos a ver, y dice ahí mismo Mateo ahora del 3 al 12. Y dice que bienaventurados, Jesús le enseñaba, ¿qué le enseñó? Bienaventurados. Aleluya. Aceleramiento allá con la computadora. Gloria a Dios. ¿Se durmió, Ivanel? ¿Qué, estás ahí? ¿Estás viva? Levántame la mano porque no te veo. Pensé que te había caído la unción y te habías quedado dormida ahí. Aleluya.
Dice, bienaventurados los pobres. ¿A quién le enseñó esto Jesús? A los discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no le pertenece a todo el mundo. El reino de los cielos no es para todo el mundo. Y lo primero que tú tienes que aprender, ¿para quién es el reino de los cielos? Amén. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sigue. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, no de la injusticia, sino de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, quiero decirte algo que tú tienes que aprender hoy. Uno, Jesús predicó el evangelio del reino y sanó toda dolencia y a los afligidos por diversas enfermedades. Ponme Mateo 4, 23, 24. Y quiero que anotes esto. La palabra dolencia, Jesús vino a sanar toda dolencia. Hay dos condiciones para el ser humano en la tierra. O es con Jesús o es contra Jesús. Hay dos condiciones. Y una de las cosas que tú y yo como cristianos debemos aprender es, ¿estamos con Jesús o estamos contra Jesús? ¿Estás aquí? Hoy tenemos que definir, ¿estoy con Jesús? Ahora, para yo saber si estoy contra Jesús, yo tengo que entender el reino de Dios. Por lo menos lo principal, porque no lo vamos a entender todo. Entonces, dice que Él sanó toda dolencia y a los afligidos por diversas enfermedades. Entonces, la palabra dolencia, note, en el griego es la palabra nosos. Lleva tilde en la segunda O. Y esta palabra significa deshabilidad. Deshabilidad significa esta palabra en el griego original. Y cuando tú separas esta palabra, la separas así, deshabilidad. Deshabilidad. Y esto significa que Jesús vino a sanar a todos aquellos que habían perdido la habilidad para cumplir su propósito en la tierra. Por eso dice toda dolencia. Y la palabra dolencia no es que Jesús vino a sanarme el dolor de cuello, el dolor de pierna, el dolor de cabeza. Santo. Porque el problema del cristianismo hoy es que es superficial, que busca a Jesús para que le sane el dolor de cabeza, que no entiende profundidad en Dios. La palabra ciencia, Jesús no, cuando vemos eso ahí, no dice que Jesús sanaba a los que le dolían la cabeza, que Jesús sanaba a los que les dolían la pierna. Por eso a veces Jesús detiene la sanidad, porque la gente está buscando la sanidad del dolor de cabeza, porque ellos no entienden lo que verdaderamente es dolencia. Dolencia es es la deshabilidad, o sea, la separación de tu habilidad
para cumplir el propósito de Dios por el cual tú fuiste creado. Dios te creó con propósito y Dios te dio una asignación. Pero esto quiere decir que para cumplir el propósito, estar bien o para hacer algo, eso significa dolencia, y lo que Jesús vino a sacar es la dolencia que hay en el pueblo de Dios, que ha traído caos a la tierra, caos a una nación, caos a la familia, porque las familias más golpeadas son las cristianas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen profundidad de revelación. ¿Qué fue lo que Jesús vino a sanar? Jesús vino a sanar la deshabilidad, lo que te había deshabilitado para cumplir tu propósito en la tierra. Porque Dios no le da los dones al impío para cumplir su obra. Dios se la da al pueblo de Dios. Pero las dolencias del pueblo de Dios lo deshabilitan para cumplir su propósito en la tierra, y Jesús vino a sanar esa dolencia, lo que te ha deshabilitado para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces, escucha esto: las dolencias de la humanidad vienen de un origen, y es desde la raíz del rechazo. La humanidad está dolida, está herida. La humanidad está golpeada, y la humanidad lidia con una raíz del rechazo que ha causado muchos otros problemas. Y Jesús fue a quitar lo que deshabilita. Y un dolor de cabeza no te deshabilita, porque tú vienes a la iglesia con dolor de cabeza. Un dolor de cabeza no te deshabilita. Tú viajas y te vas a las vacaciones con dolor de cabeza. A la gente no la deshabilita el resfriado. A la gente no la deshabilita la pereza. A la gente lo que le deshabilita realmente son sus heridas en el alma. Y Jesús no vino a sanar resfriado porque ya Él dejó los médicos en la tierra para que lo sanaran. Jesús vino a sanar, y Él es el médico de la enfermedad que ni la ciencia ha podido sanar. Enfermedades emocionales y enfermedades del alma. La ciencia ni la psicología ha podido sanar las enfermedades emocionales ni las enfermedades del alma. Por eso dice que Jesús, le trajeron a Él todos los que tenían dolencia y los que estaban afligidos por diversas enfermedades, tormentos. Eso es verdaderamente lo que Jesús reconoce como una enfermedad. Tormentos. Dice endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y dice que los sanó a todos. Amén. Entonces, la palabra enfermedad en el griego es la palabra kakos, que significa padecer. Gracias, está abierta. Gracias. La palabra kakos, K-A-O-S. K-A-K-O-S. Y esta palabra significa padecer. Y esta palabra enfermedad significa indigno, inválido, sin valor. O sea que Jesucristo realmente vino a sanar las enfermedades que invalidaban al pueblo de Dios. Por eso habla de enfermedades de lunáticos, de tormentos y de endemoniados. Porque toda persona que está atormentada por los demonios, toda persona que padece de problemas mentales, queda invalidada para la sociedad, pero no para Dios. Voy a decir esto de nuevo. Puede quedar invalidada para la sociedad, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder. Jesús tiene el poder para sanar a los que la sociedad y el mundo deshabilitó. Entonces, entendiendo esto, el evangelio del reino
es para aquellos que tienen dolencias y enfermedades. Tú tienes que entender esto. El evangelio del reino es para aquellos que tienen dolencias, enfermedades producidas por el rechazo de la sociedad, ya que el rechazo deshabilita a la persona para cumplir su propósito aquí en la tierra por el cual Dios lo envió. Esta es la enfermedad original con la que la iglesia tiene que lidiar. ¿Está aquí? Entonces, la razón que la humanidad está en caos, anote, es porque los seres humanos están fuera de su propósito. Están enfermos. En pocas palabras, cuando usted está fuera de su propósito, usted está destinado a enfermarse con estas enfermedades. Cuando usted y yo estamos fuera del propósito divino, estamos destinados a cargar con una deshabilitación para una asignación divina y estamos destinados a estar atormentados por demonios, estar con problemas mentales, emocionales, cuando usted se aparta del propósito de Dios. Por eso comenzamos a lidiar con una serie de problemas, porque estamos fuera del propósito de Dios. Están enfermos, con dolencia, y esto los deshabilita para cumplir su propósito y como consecuencia hay caos en la tierra. En pocas palabras, el caos es el producto del desorden. En otras palabras, el caos en tu vida y en mi vida y por ende en la sociedad es el producto de una vida desordenada, de una vida fuera del propósito de Dios, de una vida sin Dios. La gente es tan superficial que cuando tiene cáncer, que cuando tiene resfriado, cuando tiene problemas en depresivos, cuando tiene cualquier sea la condición que la ciencia no puede curar, es cuando acude a Dios para que le sane la enfermedad. Pero en realidad Jesús era más profundo. Jesús estaba sacando los que lo tenía ellos deshabilitados para responder al propósito de Dios. Entonces Jesús llama a los discípulos y le dice a los discípulos: el reino de Dios ha venido para esto. Y comienza Jesús a decir, y usted tiene que aprender esto. ¿Por qué tiene que aprender esto? Porque usted tiene que saber si va a entrar al reino de Dios, ¿para qué va a entrar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de entrar al reino de Dios? Y Jesús le dijo, bienaventurados, regresa allá y comienza a decirle, ¿verdad? Que bienaventurados son los de pobre de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Alguien que me ayude, ¿quién es un pobre de espíritu? Que tiene necesidad de Dios. Un pobre de espíritu, tienes que conocer esto, es uno que aunque cree en Jesucristo, aunque ama a Jesucristo y aunque cree en Dios, pero su espíritu está raquítico, pobre, porque no tiene conocimiento. Tú tienes que entender esto, porque hoy te voy a dar una revelación que va a cambiar tu destino, tu vida, tu propósito para meterte al propósito de Dios. Si tú dices que tú estás dentro del reino o tú caminas con el reino de Dios en esta tierra, tú tienes que saber para qué caminas con el reino de Dios. Y dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Escuche, hay dos tipos de personas que lloran. Los que lloran porque sufren de verdad y los que lloran para manipular. Hay dos tipos de personas que lloran. Los que lloran porque de verdad sufren y los que lloran para manipular y controlar. Entonces, aquí el reino está hablando de la gente que llora porque sufre injusticia. ¿Estás aquí? Dígame un amén, por favor, porque voy a creer que se me durmió. Amén, está aquí. Usted debe aprender a discernir que en el mundo hay gente que llora
para manipular, y hay gente que llora porque verdaderamente sufre. ¿Estás aquí? Entonces, número 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, Jesús está diciendo que aquellos que son mansos de espíritu, mansos en el carácter, van a heredar la tierra. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El reino de Dios vino a saciar a los que estaban en una condición de injusticia. Pero aquí hay un asunto más. En el mundo hay dos tipos de personas. Gente que está recibiendo injusticia. Amén, ¿estás aquí? Que sufren por la injusticia de otros. ¿Estás aquí? Que sufren. Hay gente en la tierra que sufren por las injusticias de otros, y el reino vino porque la gente que estaba deshabilitada eran el resultado de la injusticia de otro. La gente deshabilitada era el producto de la injusticia de otros. Entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice, el reino es para esta gente que son el resultado de la injusticia de otros. O sea que si tú estás bajo la injusticia de otros, el reino es para ti, no para el que te aplica la justicia, la injusticia, a menos que se arrepienta. Esto es importante porque Dios ama a su iglesia. Porque Dios ama a su pueblo, Dios te ama a ti. Si tú crees en Jesucristo, Dios te ama. Entonces, tienes que entender por qué muchas veces el reino de Dios no nos respalda. Y yo tuve que aprender por qué el reino de Dios no me respaldaba. Porque cuando yo estoy en injusticia, el reino no me puede respaldar. Porque el reino vino para hacer justicia. Y yo he probado en la falta de respaldo en mi vida. Entonces después dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Por eso Jesús le dice a los discípulos, el Padre pide misericordia. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los pacificadores? Los que buscan la paz. Y dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, el reino, aquí está diciendo esto, que el reino es para la gente que es perseguida, no para la gente que persigue. El reino es para la gente que es perseguida con mentira y no para aquellos que persiguen. Tienes que entender esto, porque hay cosas que nosotros practicamos por ahorita le voy a decir por qué. Y usted tiene que aprender, porque nada mejor que recibir el respaldo del reino de Dios. Y dice, y gozaos y alegraos, dice Jesús a sus discípulos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Hay algo que yo le quiero hablar. En una ciudad hay 5 enemigos de la iglesia. 5 enemigos hay sobre los aires de una ciudad, que es lo que tiene a Panamá como lo tiene. Hay 5 enemigos, y el rey, y esos 5 enemigos son los que influencian para causar dolencias y enfermedades al pueblo de Dios. Entonces, para yo derribar esos 5 enemigos de la iglesia, yo tengo que, no lo puedo hacer. Yo tengo que hacer que el reino de Dios venga a la tierra, y a través de mi oración, de mi intercesión o de mi predicación, el reino destruye esos 5 enemigos de la iglesia. Entonces,
¿Por qué Jesús le estaba enseñando esto a los discípulos? Les dijo, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a los discípulos: este pueblo que acabo de sanar, sus dolencias y sus enfermedades son el resultado. Ahorita le voy a decir de quién. Pero hay 5 enemigos. 1, la inmoralidad sexual. 2, el humanismo, filosofía, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Están gobernando las ciudades. Por eso usted ve las ciudades llenas de universidades ahora, llamando a la gente para que estudie, porque a través del conocimiento filosófico dominan y gobiernan a la gente. Hay otro espíritu, dije, moralidad sexual, filosofía, que es Grecia, Persia. Y hay un espíritu que es el más peligroso de todos, que causa las dolencias a las enfermedades, y es el espíritu de la religión. La religión es uno de los espíritus más desastrosos de la sociedad. La religión es uno de los espíritus que más deshabilita, es el que deshabilita al pueblo de Dios para cumplir el propósito de Dios. La palabra religión significa normas de hombre, porque estas normas de hombres deshabilitan la palabra de Dios. Por eso usted ve que en la religión no se predica la palabra, porque cuando usted predica la palabra, usted sabe qué pasa cuando se predica la palabra. Se activa o habilita al creyente al propósito de Dios. Cuando usted predica la palabra, usted activa al Hijo de Dios al propósito de Dios. Entonces, para deshabilitar al pueblo cristiano del propósito divino, mételo a una religión donde no se predique la verdad y quedan deshabilitados del propósito de Dios. Entonces, Jesús le dijo a ellos: toda esta gente fue deshabilitada por la religión. Entonces Jesús sigue hablando. Versículo 13, yo le voy a seguir leyendo todo este capítulo. En el 13 dice, pero ella va a proyectar el versículo 16. Pero dice Jesús en el 13, 14 y 15: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, Jesús le está hablando a los discípulos, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Presta atención, ¿ah? Dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Tú eres luz. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jesús: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice Jesús a los discípulos: la luz de ustedes tiene que alumbrar así delante de los hombres, de modo que ellos vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús aquí pone un estándar en el reino de Dios. Jesús dice: ustedes son luz y la luz no se puede apagar. ¿Y cómo yo alumbro con esa luz? ¿Cómo yo alumbro? Jesús lo está diciendo: con tus obras. O sea que con tus obras, que lo que quiere decir la Biblia, con tus acciones, dice, tú vas a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Ya te voy a hablar de esto ahorita. Y cuando vas al 19, versículo 19, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, voy a leerte la Biblia, después predico. Dice: de cualquiera que quebrante el más, dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres,
será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Dos cosas. Diga conmigo, el cumplimiento y enseñarlos. ¿Será qué? Grande en el reino de los cielos. Usted tiene que saber que toda ciudad en la tierra lidia con el espíritu de la religión. ¿Qué es el espíritu de la religión? Ya se lo voy a decir. Y dice el versículo 20, dice, porque os digo que a menos que vuestra justicia, diga conmigo, mi justicia. El reino de Dios tiene que ver con justicia. Todo lo que se hace en el reino de Dios tiene que ver con justicia. Dice, a menos que tu justicia o nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de Dios. Hay una traducción de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, a menos que nuestra justicia sea mayor que la religión. Hay una traducción que dice, a menos que sea mayor que la religión, no entraréis al reino de los cielos. Amén. Ya conmigo, mi justicia tiene que ser mayor que la de los religiosos. En pocas palabras, Jesús lo que estaba diciendo es que la religión por 2000 años había destabilizado a un pueblo que creía. Y que el reino había venido para habilitar al pueblo de Dios que había sido destabilizado por el espíritu de la religión, que pudieran cumplir el propósito de Dios en la tierra. Porque cuando los hijos de Dios están cumpliendo el propósito de Dios en la tierra, cuando los justos gobiernan la tierra. Porque cuando la palabra dice que los justos gobiernan la tierra, no está diciendo que cuando los justos sean presidentes. Lo que la palabra está diciendo, que cuando los justos estén en las familias, cuando los justos estén en la sociedad, cuando los justos estén en la iglesia, cuando los justos sean los empresarios, los padres de familia, los maestros, la educación, cuando los justos gobiernan la tierra, la nación está en paz. Así que nosotros no tenemos que esperar un presidente que sea justo. Lo que el reino necesita es hombres justos en la casa, en el hogar. Mujeres justas en la casa y en el hogar. Hombres justos en la sociedad. Maestros justos. Amén, ¿estás aquí? Pero no según su justicia, porque los religiosos y los fariseos creían que ellos eran justos. Ahora, ¿cómo opera este espíritu de religión? Porque tú tienes que entender que si tú operas en el espíritu de religión, tú no puedes entrar al reino de Dios. El reino de Dios no se puede mover a través de ti. Así que cuando tú estás operando contrario a los principios del reino de Dios, Jesús le enseñó a sus discípulos, estos son los principios del reino de Dios. Y lo que estaba diciendo Jesús es que cuando tú operas contrario a esto, ustedes no pueden ser como aquellos fariseos religiosos, porque lo que yo los estoy llamando a ser mis discípulos, para que operen en un espíritu contrario a los fariseos. Y uno de los problemas de los cristianos es que cuando vienen al reino, ellos quieren seguir siendo igual que como eran y no quieren entender que el reino no puede moverse cuando ellos están en injusticia. Entonces, Jesús habla de esto y ahorita enseña lo que es injusticia, Jesús. Pero voy a irme primero allá, dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Diga conmigo, mis buenas obras glorifican al Padre.
¿Cómo opera el espíritu farisaico de religión? Es un espíritu que en la iglesia es una cosa, pero en el secreto es otra. Cuando viene a la iglesia ese espíritu en un cuerpo, todo el mundo dice qué hombre más amable, qué mujer más amable, servidora, son buena gente. ¿Verdad que sí? Pero cuando llegan a la casa son otra cosa. Maltratan a su familia, maltratan a sus hijos. En la casa son una, en la iglesia son una cosa, así es el espíritu de religión y fariseo. En la iglesia son una cosa, pero cuando llegan a la casa son otra. Entonces la familia, ellos oran para que la familia se convierta a Cristo, pero la familia dice, pero es que yo no, si es así la iglesia, yo no quiero ir para allá. Porque Jesús llamó que los fariseos eran hipócritas. Porque eran una cosa en la iglesia, eran una cosa en la sociedad. Pero cuando llegaban a su casa, usted sabe que muchos de ellos eran adúlteros. Por eso Jesús, el versículo que sigue, le enseña a los discípulos sobre el adulterio. ¿Por qué se lo enseña? Porque este espíritu de religión que hay que sacar de nuestras vidas, que hay que sacar de nuestra iglesia, que hay que sacar de nuestras casas. Yo no vine a enseñarte esto para que tú digas, oh, hay que sacarlo. Espíritu farisaico hay que sacarlo. La esposa que parece una gatita en la iglesia, pero cuando llega a la casa es una leona que se quiere comer al esposo. Que lo desatiende, que lo trata mal. ¿Comprende esto? Eso es el espíritu de religiosidad que opera en la gente. En la iglesia están los otros hermanos diciendo, ay hermano, si mi esposa fuera como la tuya. Pero el hombre está guardando en el corazón, si la vieras en la casa. No hace nada. Es una grosera. Es esto, es lo otro, es aquello. ¿Estás aquí? Ese es el espíritu de religiosidad. Por eso nadie se convierte de su casa. Por eso nadie quiere venir, porque no le cree. Porque dice, ¿dónde está el amor que tiene por Jesucristo? Y nos trata así. Eso eran los fariseos. El espíritu de religiosidad quiere hablarle a todo el mundo de Cristo. Pero en el trabajo son unas cosas. Tratan mal a los empleados, no le dan los buenos días. Le quitan el habla. No los saludan, no les importa cuando están enfermos. Pero cuando ve a esa persona entrar a la iglesia, es el primero que corre a recibirlo. Entonces la persona tiene en el corazón y dice, ¿y por qué no me trata así en el trabajo? Que opera un espíritu de religiosidad sobre nosotros, que nos lleva a comportarnos diferente, a no ser genuinos, a no ser, somos unos groseros en el trabajo. Y la gente no entiende por qué no puede evangelizar, por qué no puede consolidar un alma. No puede, porque esta gente que quieres consolidar, que quieres traer a la iglesia, por la cual vino el reino a la tierra, porque ellos sufren. Esa gente sufre. Y tú tienes que aprender a discernir que Dios te está llamando como discípulo para sacar a los que sufren, no para empoderarte para hacerlos sufrir. ¿Estás aquí? Deme un amén si estás conmigo. Porque hoy estamos avergonzando a las potestades. ¿Comprende esto?
Usted tiene que ser la esposa que es en la iglesia. Su esposo tiene que validar que eso es en la casa. Y el esposo que está en la iglesia y esconde eso de la esposa, que salga de la iglesia. El esposo tiene que ser en la casa el hombre de Dios que es en la iglesia. Y mejor, porque la Biblia dice que el que no provee fe para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces el problema que estamos lidiando es que la gente está operando el espíritu de religiosidad y la gente que está cerca a ellos no le cree. Porque dice que vuestras obras glorifican a Dios. Qué rico es que el esposo diga: ¿cómo ha cambiado mi esposa? Es otra. Está cambiando. Todavía le faltan unas cositas, así dice el mío. Pero ya está mejor que antes. Estás aquí. Pero es imposible. Es imposible. Y tú tienes que entender contra qué pelea. Es imposible querer traer el reino de Dios y ser injusto, porque el reino de Dios vino a saciar a los que son oprimidos en justicia. Tienes que entender lo que es el reino, porque Dios te va a dar todo el respaldo divino en tu vida cuando tú apliques el reino de Dios en tu vida. Oye, tratas de evangelizar el barrio a los vecinos, pero los vecinos te escuchan pelear. Los vecinos te escuchan lo grosero que eres. Los vecinos escuchan cómo maltratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las empleadas, a los que trabajan. Y después lo quieres ganar para Cristo. Si ellos ya te vieron y tal vez ellos son mejores que nosotros. ¿Estás aquí? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Ivaniles, búscame Efesios 2:2. Te dije que hay 5 potestades que gobiernan sobre una ciudad. Y te dije que una de estas potestades es el espíritu de religión. Es el espíritu de religión. Y se llaman potestades. Está en Efesios capítulo 6. Ahora, ¿por qué esa potestad puede operar conmigo para hacer esto? ¿Por qué? Y dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual, el espíritu que ahora opera. Léelo de nuevo. Tú tienes que saber que cada vez que tú desobedeces, ya no te gobierna el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a gobernar a la tierra a los hijos obedientes de Dios. A mí no me diga un desobediente que lo está gobernando el Espíritu Santo, porque eso es mentira. Cuídate de un desobediente cuando tú quieras escuchar lo que te dice. Él no puede o ella no puede porque no está gobernado por el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que entender lo que es justicia en el reino de Dios. Jesús vino a habilitar a los deshabilitados por el diablo, por la sociedad. Entonces, estos aires que le llaman príncipe, ¿por qué le llaman príncipe? Porque tiene un dominio sobre la ciudad. Le llaman príncipe porque tiene un dominio sobre la nación. Le llaman príncipe
potestad del aire, porque tiene una potestad, quiere decir una autoridad sobre los aires, pero su rol, su asignación es específicamente sobre los hijos de desobediencia. O sea que en el momento que usted y yo comenzamos a desobedecer a Dios, Él está asignado a gobernarnos. ¿Está aquí? Él está asignado a gobernarnos. Cuando usted y yo desobedecemos la palabra, por eso yo le insto a obedecer a Dios en todo, aunque duela. Yo le exhorto, familia, déselo, pastor, yo le voy a darle el aplauso. Yo le exhorto y le animo a obedecer a Dios y a lo establecido por Dios en todo, aunque le duela. Porque usted no podrá ser gobernado por el Espíritu Santo jamás. Usted será gobernado por esta potestad que opera sobre los hijos de desobediencia. Por eso usted tiene que obedecer. Si Dios dice que hay que crecer, si Dios dice que hay que avanzar, si Dios dice que hay que renovar el entendimiento, si Dios dice que hay que servir, si Dios dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo para que esta potestad no me gobierne. Entonces esta potestad viene, esta es una potestad religiosa que viene a operar. Me encanta lo que dice, porque dice la palabra opera a través de los hijos de desobediencia. Opera, o sea, ella no puede operar si no tiene hijos desobedientes. Ella no puede operar si no tiene hijos desobedientes. Ella no puede operar. Lo único que le dan vida a esta potestad es la desobediencia. Por eso no podemos darnos el lujo de desobedecer, porque ella comienza a operar de una manera engañosa. Entonces Jesús le dice, por eso le dice a los discípulos, escuche, le dice a los discípulos, tengan cuidado, porque lo que ustedes acaban de ver que yo acabo de hacer, solo lo puedo hacer por el poder del reino de Dios. Es lo que Jesús le dijo. Pero cuando usted no puede conectar gente al propósito de Dios, dice Jesús, es porque usted está caminando en una injusticia incorrecta. Usted camina en un espíritu incorrecto. Por eso hay gente dentro de la iglesia que no puede fluir con la visión de Cristo, porque ellos caminan con un espíritu incorrecto. Esto es muy fácil. Cuando usted no puede conectarse a la visión de Cristo, cuando usted no puede fluir con la visión de Cristo, cuando usted no acepta la visión de Cristo, cuando usted se revela a la visión de Cristo, porque el Espíritu de Dios vino para establecer la visión del reino de Dios. Es porque usted opera en un espíritu contrario, que no es para hacerle justicia al que está dolido, sino para ¿qué? Para aplicar su propia justicia. Entonces, miren lo que dice el versículo 20, ya lo leímos, el 21 y el 25. Siguió Jesús allí. Esto no se puede comprender si no se lee todo el capítulo 4 y 5. Y Jesús le dice, porque os digo que... este ya lo vimos, el 21. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, pero cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. 25. Dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Yo quiero leerlo todo acá, no importa. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, en el reino de... Tú tienes que aprender esto. El 21 dice... En el Antiguo Testamento, dice Jesús, o sea, la regla de los fariseos, la regla de los religiosos, es que si tú cometes homicidio, ve a la cárcel. Pero Jesús dice, pero yo digo, Jesús le está enseñando a sus discípulos para moverse en el reino de Dios. Jesús dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano,
será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso está diciendo, para la ley o para el antiguo pacto, usted tenía que matar para ser injusto. Pero Jesús dijo, aquí en el reino solo basta que te enojes y ya eres injusto. O sea que cada vez que tú te enojas con alguien, cada vez que te enojas con un hermano, con una hermana, con la pastora, con tu esposo, con tu esposa, con la suegra, con el suegro, con tu papá, con tu mamá, cada vez que tú te enojas, sea con quien sea, inmediatamente queda deshabilitado el reino de Dios en ti. Por eso tú tienes que aprender cómo funciona el reino y pelear contra eso. Cuando te enojas con la gente, digo, te puedes enojar con la gente, porque la palabra dice que te puedes enojar, pero no permitas dormirte enojado con la gente. Por eso Jesús dice, si te acuerdas, y me gusta el 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, diga conmigo, pronto. Vamos al 25, reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y sea echado en la cárcel. Tienes que entender esto. En el antiguo pacto había que matar, era la persona metida a cárcel, pero en el nuevo pacto, cuando tú te enojas, un demonio te lleva a una prisión espiritual. Perdón, cuando tú permaneces enojado, en el reino de Dios te puedes enojar, pero si tú permaneces, te acuestas a dormir enojado, te levantas enojado. Por eso Jesús dice, en el reino de Dios, que se aplique el poder del reino, porque el reino de Dios es poder. El reino es poder. Y para que tú te muevas con el reino de Dios, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes de que él, antes de que él te lleve al juez. O sea, que si con quien te pusiste enojado es cristiano, y ese día quiso no orar en la madrugada, sino en la noche, y le presentó a Dios lo que tú le hiciste, tu injusticia. Porque dice, antes que vaya, ¿dónde? Te entregue al juez. Dice que te va a entregar al juez. Así funciona el sistema del reino de Dios. Dice que corre y arréglate, porque antes que te entregue al juez, mira lo que dice el 26. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice que no saldrás. Y el Señor me dijo esto. Y hay gente, ustedes, me dijo, a veces comienzan a perder dinero, comienzan a perder economía, porque un hombre en el Antiguo Testamento cuando mataba a alguien, por eso dice hasta que pague el último cuadrante, porque el cuadrante era una moneda que se usaba en ese tiempo. O sea que la persona mataba a alguien, pero tenía que ir a prisión, pero tenía que pagar un impuesto, como se hace en Panamá hoy. No sé cómo le llaman ahorita eso, pero tenía que pagar. Y el Señor me decía esto, ¿tú sabes por qué a veces la gente comienza a perder economía, a perder finanzas? ¿Por qué a veces comienzan a perder cosas que han alcanzado? Se les va de la mano porque el cielo le demanda la paga por estar enojado con el hermano.
O sea que cuando usted y yo comenzamos a perder financieramente, es porque el cielo nos está demandando la paga por estar prisionero, por estar enojado con el hermano. Porque usted tiene que entender que el reino de Dios vino a hacerle justicia en la tierra. Y una de las maneras que el diablo nos roba el dinero, nos roba la economía, es que usted se mantenga enojado con el hermano. Hace poco le enseñaba al grupo de primer año esto. 4 leyes espirituales. Y una de las leyes espirituales es que lo que tú juzgas al otro, tú quedarás haciéndolo. Entonces, esto es un sistema del reino de Dios que la gente descuida. Así que tú no puedes dar el lujo de estar enojado, le dice Jesús a los discípulos. No hagan esto, porque la justicia que el reino vino a aplicar a la gente que estaba siendo oprimida, se le tiene que aplicar a ustedes. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Se le tiene que aplicar a ustedes. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Por eso te dice el Espíritu de Dios, por eso hay cosas que tú no entiendes. ¿Por qué tú pierdes cosas? Y las pierdes porque te das el lujo de enojarte con la gente menos correcta. Quiero decirte algo, que un cristiano, una persona cuando llega a la iglesia a confesar a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente queda en nuestros registros, pero queda en el registro del cielo. Y es reconocido como tu hermano. Y aunque no esté en la iglesia, el cielo lo reconoce como tu hermano. Y cuando lo trataste mal, y cuando lo enojaste con él, y cuando no fuiste cristiana con esa persona, entonces el cielo te va a cobrar por esta causa. ¿Estás aquí? Amén. Seguimos. Y dice el siguiente versículo. Dice así: yo vine a librarlo hoy, amén. Yo vine a librarle hoy. Porque, pastor, ¿y qué yo hago? Pídale misericordia a Dios. Pídale perdón a Dios. Clame misericordia. Arrepiéntase. Porque cuando usted se arrepiente, el cielo reconoce que la deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Cuando usted se arrepiente, el cielo dice: arrepentimiento, ¿quién es? La deuda fue pagada en la cruz del Calvario. No tenemos que cobrarle nada. ¿Estás aquí? Esa es la buena noticia. Pero tienes que aprender por qué las cosas ocurren en nuestras vidas. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Por eso Dios te va a meter a ti en lugares. El reino, escúchame, el reino es para la gente que sufre. ¿Por qué cuando viniste al reino Dios te metió a un lugar donde había mucha gente así, en esa condición? ¿Por qué Dios te llevó a un lugar cuando viniste al reino donde estabas rodeado de mucha gente en esa condición? ¿Por qué? Porque en el momento que tú haces la oración de fe, todo lo que te comienza a evaluar a ti son las reglas del reino de Dios. Cuando haces la oración de fe en sembradores, en el reino de Dios, todo lo que te mide a ti es las reglas no de la religión, sino del reino de Dios. Todo. Amén. Por eso la gente, cuando la gente se enoja y se va enojada y permanecen enojados, ellos no entienden por qué comienzan a perder. Porque tienen que pagar hasta el último cuadrante por enojarse. Así que dile al que está al lado: no nos podemos dar el lujo de mantenernos enojados.
Y quiero decirte algo, la Biblia dice, ponte de acuerdo, no hagas trampa en el reino. Padre, ya yo lo perdono, pero tu hermanito permanece enojado. Dice, ponte de acuerdo. Pero tu hermanito permanece enojado. Dice, ponte de acuerdo con él. Porque yo yo me tengo que arreglar con él. Porque Dios no permite, como padre, que sus hijos estén peleados. A mi mamá no le gusta que sus hijas se peleen. Y cuando nos hemos peleado ya no se puede enterar. Y tenemos que arreglarnos. ¿Verdad, mamá? Y corremos a arreglarnos. ¿Por qué? Porque el padre no acepta que sus hijos estén peleados. Y por eso aplica esta ley. Por eso la Biblia dice que para que Dios perdone tu ofensa, tú tienes que aprender a perdonar a los otros. O sea que para yo reparar mis relaciones, para yo reparar mi cobertura del reino, para yo reparar mi estatus, yo tengo que arreglarme con los que están enojados. No hay opción. Yo tuve que irme a arreglar con mi suegra para que el reino me respaldara. Amén. Entonces, seguimos. Amén. Versículo 26. Voy a enseñarle un par más. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está diciendo, la ley dice que hay que acostarse con una mujer que no es de su matrimonio para cometer adulterio. Pero en el reino, acuérdate que Jesús le dice a los discípulos que nuestra justicia tiene que ser mayor que las de los fariseos. Porque el top de los top es el reino, no la religión. Y entonces Jesús dice esto, mira, es que la intención de tu corazón en el reino ya te mete en problemas. La intención. ¿Cómo miraste a ese chico? ¿Cómo miraste a esa chica? ¿Te gustó? Entonces, ¿qué ocurre de una vez? El reino no puede, o sea, una persona que esté practicando esto no puede mover el reino de Dios. No puede. Cuando usted y yo, cuando Jesús caminaba en la tierra, sanaba a los enfermos y el reino los sanaba. Cuando Jesús caminaba en la tierra, oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Liberaba a los oprimidos y los oprimidos se liberaban. Cuando Jesús caminaba en la tierra, evangelizaba y evangelizaba. ¿Por qué? Porque el reino lo respaldaba. Cuando a usted y a mí no nos respalda el reino, es porque hay pecado oculto. Y todo lo que le acabo de mencionar es pecado oculto. Estar enojado es pecado en el reino. Mantenerse enojado con alguien es pecado en el reino. Entonces, por eso, todos estos principios quitan la efectividad en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy siendo gobernado por el Espíritu de Dios, sino por la potestad de los aires. Y ella no está designada para evangelizar, ni para habilitar a la gente deshabilitada, ni para liberar, ni para sanar. Fíjese esto.
Entonces dice, o sea que la intención de tu corazón en el reino, la intención del corazón te deshabilita dentro del reino de Dios. ¿Estás aquí? Número 27, versículo 33. Le suelto otra más. A esto Jesús le llama justicia en el reino de Dios. Por eso nuestro corazón tiene que tener la motivación correcta. Usted no puede operar bajo el espíritu de religiosidad. Porque los religiosos van a la iglesia, saludan a todo el mundo, oran para que todos los vean, pero en oculto son adúlteros, en oculto miran lo que no deben ver, en oculto tratan mal a la gente, especialmente a su familia. Y por eso usted los mira que aparentan una cosa, pero son otra. ¿Está aquí? Porque están bajo el dominio de la potestad de los aires. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que esta potestad de los... Tengo que arrepentirme de este espíritu, de operar en desobediencia y bajo este espíritu. Dice el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juraré en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies. ¿Tú sabes lo que significa esto? En el Antiguo Testamento, la gente se levantaba a jurar que haría cosas en el nombre de Dios. La gente juraba por Dios. Jesús dijo, en el reino no será así. Jesús está diciendo, en el reino tu respuesta será sí o tu respuesta será no. ¿Obedece o no obedece? Bueno, en el reino de Dios, lo que está diciendo, no hay que hacerle juramentos a Dios porque Dios no toma en cuenta ningún juramento. Dios en el reino de Dios toma en cuenta obediencia y desobediencia. Obediencia, usted le puede prometer a Dios muchas cosas, jurar a Dios muchas cosas. Dice Jesús, eso ya queda invalidado. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios o eres o no eres, obedeces o no obedeces. Porque hay gente cristiana que se pasa en la iglesia jurándole cosas a Dios, prometiéndole cosas a Dios. Señor, yo te prometo, Señor, yo te prometo, Señor, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer lo otro, te prometo. Y Jesús dice, ya no jures. Dice Jesús, en el versículo 37, dice Jesús, pero vuestro hablar, ahí mismo, en el 37, dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, y no, porque lo demás, lo que va más allá de esto, procede del mal. ¿Obedeces o no obedeces? ¿Obedeces o no obedeces? Ya no hagas juramentos, que yo te juro, Señor, que yo el otro año te voy a obedecer. Que yo te juro, Señor, que yo voy a cambiar. Que yo te juro y me comprometo contigo, Señor, que yo voy a ser diferente. No, Jesús dice, así no es el reino. Porque en el Antiguo Testamento este juramento tenía validez. Pero en el Nuevo dice Jesús, no, aquí es acción. Aquí es obediencia instantánea. Aquí es sí o es no. Amén. Para que el reino se mueva a favor de nosotros. Amén. O sea, el reino no puede operar a través de nosotros para aplicar la justicia divina cuando nosotros no tenemos una justicia superior a la de los fariseos. Entonces, y esto no le gusta a los religiosos. Dile que está al lado. Y esto no le gusta a los religiosos. O sea, esto no le gusta a la potestad de la religión que está en los aires. Por eso tú tienes que conocer la verdad.
Porque la Biblia dice la verdad, conoceréis la verdad y te hará libre. Por eso Dios vino a predicarte la verdad. Porque la potestad del aire no le gusta a la gente obediente. ¿Por qué? Porque la gente obediente lo deshabilitan a él. Pero la gente obediente lo destruye, lo paraliza. Entonces, versículo 38 dice Jesús, vamos a ver la justicia de los fariseos. Qué hermoso, Jesús le enseña a los discípulos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso es la religión. La gente más vengativa en una nación es la gente religiosa. Usted los ve en el debate político y después los ve chillando en la alfombra de un altar de una iglesia. Usted los ve en un debate político, me hiciste, te hago. Grabo un video y yo te grabo otro. Y después están en la iglesia buscando que el pastor los unja, que el pastor ore por ellos, que el pastor haga esto, que el pastor haga lo otro. Y hay gente confundida que no entiende por qué, pero es que ese es el espíritu de religiosidad. Dice ojo por ojo y diente por diente, y ellos creen que Dios está con ellos. Por eso el espíritu religioso, si a ti te hacen, yo hago. Si a mí me hacen, yo hago. Si me trataste mal, ahora yo te trato mal para que tú veas que aquí el que manda soy yo. Este es el espíritu religioso. Opera en todo, en la iglesia, en las familias, en los negocios, en los empresarios. Ah, me hiciste, ahora te voto. Te metiste conmigo, te voto. Me traicionaste, te voto. En la casa. Ah, me hiciste esto, ahora vas a ver que ahora me voy a dormir a otro cuarto. No voy a dejar que me toque porque me hiciste tal cosa. Ahora no te hablo. Y le diste a la amiga, lo tengo sufriendo. Este es el espíritu religioso. Porque es ojo por ojo. Me hiciste y ahora yo te quito lo que te gusta. Ahora yo te quito aquello. Y comienza a manipular el espíritu religioso. Comienza a manipular. O cambias y haces lo que yo quiero. O yo comienzo a quitarte lo que te gusta. No te cocino para que no piense usted mal. Pero hay mujeres que le dan la espalda al esposo en la noche porque están enojadas. Este es el espíritu religioso. ¿Estás aquí? Que se hacen las enojadas porque el esposo le hizo algo. Este es el espíritu religioso operando. Ay, porque toman de excusa, me voy a dormir con los niños. Pero eso es mentira, es que ahora va a buscar la manera de castigar. Este es el espíritu religioso. Ay, estoy cansada, me duele la espalda. Este es el espíritu religioso. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Está aquí. El espíritu religioso dice ojo por ojo. Me hiciste, yo te hago. Me hiciste, yo te hago. Me hiciste, yo te hago. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo ruego. No se lo ruegue. Jesús dice, oíste el 43, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La religión enseña a la gente a aborrecer al que no está de acuerdo con él. Mira que no dije al que le hace mal. Los religiosos les gusta aborrecer a los que no están de acuerdo con él. A los que no piensan como él. A los que no creen como él.
Comienza a hacer separación de amistad. Los religiosos castigan a la gente porque no creen como él. Y Jesús dijo, pero yo te digo, dice, o sea, los fariseos solo amaban a los que los amaban a ellos. Y seguimos leyendo, disculpa Ivanelli, suéltala por ahí para allá, 44 hasta el 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que te ultrajan y los que persiguen. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios está diciendo aquí que Él es el que bendice al justo y al injusto, no nosotros. Que Él es el que aplica la ley sobre justos e injustos, no nosotros. Entonces Él está diciendo que para ser hijo de vuestro Padre, y este es el problema de los religiosos, Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Padre, yo oro en el nombre de Jesús, orando y orando y orando, pero maltratando a la gente, orando y maltratando a los de su casa, orando y orando. Y a los que lo miran mal, lo tratan mal. Orando y orando, Dios mío, Señor, que no oren por mí. Dios mío, líbrame, que ellos no oren por mí. ¿Por qué? Dice, porque si amáis a los que os aman, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? A mí me encanta buscar todos los días recompensas de Dios. Todos los días. Yo vivo con la revelación que necesito acumular en el cielo crédito. Ay, es que a mí me gusta estar con ella porque ella me trata bien. Por eso que estás pobre toda la vida. Ah, le caigo mal. Con ella quiero estar. Le voy a invitar a un café. Voy a irle a cocinar a la suegra. Le voy a lavar la casa. Le voy a limpiar la casa. Me trata mal la suegra, voy a hacerle el bien. Porque yo tengo que acumular recompensa en el cielo. ¿Estás aquí? Dice Jesús, porque si tú amáis a los que te aman, te tengo noticia. Esta gente que no te ama, que no te habla, que te ignora, porque tú le hiciste algo, es tu oportunidad en el día de la necesidad. Y dice, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen los mismos también los publicanos? Dice Jesús, yo no vine aquí para que tú hagas lo mismo que la religión. Yo no di vida en la cruz del Calvario para que tú vivas igual. Yo no bajé del cielo y dejé las riquezas del cielo y dejé todo del cielo para que tú hagas lo mismo. Yo vine para hacer algo. Jesús hizo un sacrificio mayor. Jesús hizo algo mayor. Y Jesús te va a demandar a ti algo mayor que los fariseos. Tú no te puedes parecer a los publicanos. Tú no te puedes parecer a los fariseos. Y menos si eres de sembradores. Porque el problema es que van a decir que eso es lo que se enseña en sembradores. El problema es que van a decir, es que eso para eso que tú vas a sembradores. Eso te lo enseñan allá.
Pues espérate, por favor, mándenme esta prédica a esa gente. Porque el reino de Dios no enseña eso. Usted escogió eso. Pero el reino de Dios enseña que a tus enemigos, al que es injusto, al que llora, al que sufre, tú tienes que estar para ellos. Si quieres el respaldo de Dios. Si tú quieres el respaldo del reino de Dios, tú fuiste empoderado por el Espíritu Santo para estar con el necesitado, con el que sufre, con el que llora. Para los que están bajo injusticia. Para tú hacer la justicia de parte de Dios. Dios te llamó para que tú hagas justicia a esa gente. Dios te llamó para que tú hagas justicia a esa gente. La pregunta es, ¿le estás haciendo justicia a esa gente? Dios te llamó al reino de Dios para que tú le hagas justicia a esa gente. No puedes aplicar la injusticia. Porque el reino de Dios te quita el respaldo. Dios te empodera y te llena de su espíritu y te mete a un lugar que está lleno de injusticia para que tú hagas la justicia de Dios en ese lugar. Una vez, hace poco me contaba Carlos, hablábamos de una persona que la gente se enojaba porque él le había dado trabajo a esa persona. Y yo lo llamé, no sé por qué, y le pregunté. Y él me dijo, yo le voy a decir la verdad. Ellos no lo quieren y yo le di trabajo y él se fue enojado de este lugar. Y él hizo esto y esto y esto porque en ese lugar no le pagaban. No le pagaron sus prestaciones. Le hicieron injusticia. Y cuando yo investigué, por eso yo lo recibí y le di trabajo. ¿Y yo qué le contesté? Bien hecho. Tú tienes que entender que Dios te va a llevar a lugares a aplicar justicia. Pero no puedes aplicar justicia si el reino de Dios no va contigo. Dios te coge para llenarte del Espíritu de Dios, para hacer justicia a la gente injusta. ¿Estás aquí? Entonces, cuando tú entiendes para qué es el reino de Dios, tú comienzas a aplicar justicia. Pero cuando tú pretendes ir con el reino de Dios y no aplicas justicia, tú puedes estar del otro lado de los que hacen injusticia a los que necesitan la justicia de Dios. Cuando la gente mira que tú le estás aplicando justicia, ellos van a creer en el Cristo que tú hablas. Por eso dice la palabra, para que los hombres, para que tu luz alumbre y los hombres vean que por tus buenas obras. ¿Tú crees que la gente no sabe lo que es justo e injusto? La gente lo sabe. La gente lo sabe. Y tú tienes que saber que la gente lo sabe. En Panamá están esperando un líder que haga justicia. En Panamá estamos esperando un líder que haga justicia divina. Yo estoy esperando en Panamá que un líder que haga justicia divina. Pero yo no puedo esperar que en Panamá, tenga un líder que haga justicia divina y yo no aplicar justicia divina. Yo tengo que aplicar justicia divina. ¿Estás aquí? Así que si tú no entiendes lo que es justicia para Dios, es hora que le digas al Espíritu Santo, revélame lo que es la justicia. A veces creemos que caminamos en justicia, pero cuando usted va al Espíritu Santo y muéstrame lo que yo no veo. Oiga, a veces me toma horas arrepentirme.
Por eso el único que nos puede mostrar a nosotros en qué posición de injusticia estamos en la casa, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, es el Espíritu Santo. Y hasta que Él no nos los muestre, tú no sales de esta condición. Y el problema de eso es que Dios te trajo para bendecirte, para tú bendecir a los demás, para bendecirte, para bendecir a la familia. Y estás reteniendo el ser de bendición. Leí un testimonio ayer que estudiaba la clase de hoy, aunque no la iba a dar, yo la quería estudiar. Y leí un testimonio ayer de un hombre que el apóstol Maldonado fue a comer a un restaurante. Y en yo no sé cuántos lo leyeron. ¿Ustedes lo leyeron allá, Rosa? Ese testimonio, no lo leyeron, pero yo tampoco los leo. Digo, yo los leo, pero no los leo con el grupo por cuestión de tiempo. Pero me encantó ese testimonio. Y el apóstol Maldonado llega a comer a un restaurante y le da una palabra al dueño del restaurante. Dice Dios que vas a tener 70 restaurantes. Tenía uno en México, tenía uno en Estados Unidos. Y wow, 70 restaurantes. Y este hombre, después de esta palabra, en los próximos 5 años se fue de la iglesia, volvió al alcohol, volvió a la borrachera, a conflictos, a situaciones, al mundo, perdió los restaurantes. Pero su esposa tenía una casa de paz y su esposa oraba, su esposa declaraba la palabra, le servía a Dios. 5 años después, él sintió la necesidad de buscar de Dios. Fue a un congreso sobrenatural en México. Después decidió, porque el restaurante cerró en México, quebró. Imagínense un hombre que carga una palabra que dice que va a tener 100 restaurantes. Quebró el restaurante, se traslada a Estados Unidos y en Estados Unidos regresa al Rey Jesús. Y llega el Rey Jesús y comienza a congregarse, a sanar su vida, a restaurar su vida. Y él recordó la palabra que el apóstol le había dado. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios no volverá vacía. Que aquello por lo cual Dios la liberó, eso hará y se cumplirá. Y cuando escribió el testimonio en el manual, escribió que para esta fecha ya tenía 70 restaurantes en Estados Unidos. Y eso me encantó, porque el reino de Dios es real. El reino de Dios es poderoso, pero cuando usted tiene una palabra de Dios, usted comienza a pelear con esa palabra. Y cuando usted recibe una palabra y una promesa de Dios, usted tiene que saber que el diablo va a querer que esa promesa no se cumpla. Y por eso es que usted tiene que saber que para que esa palabra se cumpla, usted tiene que caminar en una justicia mayor que la de los religiosos. Usted tiene que ser diferente a los religiosos. Si en su casa hay un religioso que llega a maltratarle, pero que va a la iglesia, que levanta las manos, que adora a Dios y que sirve y después le maltrate, pues no lo juzgue, levántese y comience a mostrarle cómo es el reino de verdad. Llegue usted, no lo juzgue. Modélele el reino. No le pague ojo por ojo. Esta es su oportunidad de caminar con el reino de Dios y entrar al sistema de recompensa. Lo que está diciendo Jesús es que ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacéis los mismos que los fariseos? Están aquí. Entonces, tienes que mostrarlo diferente. Entonces, el versículo 46, ya estoy cerrando, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y el capítulo 6, versículo 1, tengo que cerrar. Sigo el otro domingo. Jesús llama a sus discípulos, les dice, esto que yo acabo de hacer es el reino. Prediqué el reino, lo demostré, sacando y habilitando a la gente deshabilitada por la religión. Y le muestra cómo es la religión y cómo ellos no deben operar. ¿Estás aquí?
Dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Yo le digo a la gente, ni se moleste en orar. Trabaja en reparar, en arreglar, en pedir perdón, en reparar su corazón. Dios le va a respaldar todo lo que tiene que ver, gracias, con el reino de Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios tiene que ver con aplicar justicia a la gente. La gente está cansada del maltrato. La gente está cansada de injusticia. La gente está cansada de que los rechacen. Los religiosos son expertos gritándole a la gente, tratándolos con altanería, con altivez, con arrogancia. La gente está cansada de eso. Y la gente está esperando a un Cristo resucitado, un Cristo vivo, que haga la diferencia en la tierra. La gente está cansada de lo mismo. La gente está cansada de iglesias religiosas que vienen a hacer lo mismo. Está aquí. Usted tiene que estar claro para qué vino el reino de Dios y usted no puede aceptar lo contrario, porque para eso vino el reino de Dios. Y Jesús dice, guardaos de hacer tu propia justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere de Jesús? Cuidado, que cuando estás delante de la pastora tratas bien al esposo. Cuando estás delante de la pastora tratas bien a la esposa. Cuando estás delante de la pastora tratas bien al hermano, corres a hablarle a los hermanos, pero cuando la pastora da la vuelta y no está presente, tú les pasas al lado y no les saludas. Cuidado, sé lo mismo delante del pastor y detrás del pastor. Cuidado. Cuidado, porque Jesús le llamó a esta gente hipócrita. Jesús le dijo, eran hipócritas. El religioso es hipócrita. Allá en la iglesia habla, no en esta, allá en la iglesia del pueblo. Sirve, da limosna. Porque los religiosos son conocidos por dar limosna. Tratan bien a la gente. La gente los ve en la iglesia, son los más amables, los más cariñosos, los más servidores, los más buena gente, los más esto, los más lo otro, los más aquello. Por eso dice la Biblia que el que tiene fe y no la suministra a su casa es incrédulo. Pero le sirven a todo el mundo, ayudan a todo el mundo, pero en su casa alguien tiene necesidad. Dice, guardaos de hacer vuestra propia justicia para ser vistos delante de los... Diga conmigo, lo que yo hago, no lo hago para que me vea mi pastora. Usted tiene prohibido hacer una cosa aquí y otra cosa en su casa. Usted tiene prohibido hacer una cosa aquí y otra en el trabajo. Yo siempre le digo esto a mis discípulos. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que venir dispuesto a perder para ganar. Porque Jesús dice que el que no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo. El que no se niega a sí mismo no es digno de él. Eso es el reino de Dios. Por eso mucha gente no quiere el reino de Dios.
Y por eso mucha gente se cansa en el camino, por eso mucha gente se fatiga en el camino, porque no ven resultados, no ven oraciones contestadas, no ven cambio en ellos, no ven transformación en ellos, no ven las promesas cumplidas en ellos, porque ellos están aplicando y caminando en su propia justicia y no en la justicia del reino de Dios. Usted no puede ser lo mismo. Una cosa en la iglesia y una cosa en la casa. Una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Porque la gente que le está viendo en la calle va a venir a la iglesia a hablar lo que usted es allá. Y se lo digo porque a mí me pasó también. La gente va a hablar cómo usted es en el trabajo. Aquí usted viene y dice que ama a los niños. Dice que ama a los ancianos. Corre para abrirle la puerta cuando llegan los ancianos. Lucía está feliz conmigo.